sino que sea tu revelación para mí y para tu pueblo, amado Rey. Oramos delante de tu presencia, Señor, para que continúes revelándote delante de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por todas y cada una de las madres, Señor, de la Iglesia Filadelfia. Gracias, Padre Celestial, por las pruebas y los procesos que hemos vivido y atravesado, Padre Santo. Que tú, Señor, nos llevas de tu mano, Padre Celestial, y nos guías hacia la victoria, Señor, que tú tienes preparada para nosotros en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor lo bendiga, mis hermanos. ¿Cómo les acabó de ir? Aquello que él trajo a su mamá y a su papá, gloria a Dios, gracias. ¿Qué decimos como iglesia? Bienvenidos, ¿cierto? Hermano y hermana, quiero contarles que su llegar aquí no es coincidencia, esto es algo que el Señor ya lo tenía planeado de antemano. Para nosotros como iglesia es una bendición que ustedes estén aquí, ¿cierto? Y nos gloriamos en el Señor. Démosle un aplauso al Señor por esta visita. Démosle gracias al Señor. Carolina tuvo un problema en su carro hace poco, pero para la gloria del Señor no fue nada grave, nada que afectara a su salud. Eso demuestra que el Señor está en cuidado de nosotros. ¿Amén? ¿Quién sabe qué le estaría diciendo el Señor? Descanse unos días que la necesito quieta en la casa. Pero bueno, gloria a Dios. Y también con todos y cada uno de ustedes, hermano, vamos a darle gracias al Señor por los niños y las niñas que tienen clase ahorita en la escuelita dominical, ¿cierto? Entonces los niños nos ponemos de pie y nos acompañamos de la maestra para que vamos a la escuela dominical. El hermano Luis Carlos nos hace el favor de abrir la puerta. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por los niños, Padre Santo, gracias por las niñas, gracias por los maestros y maestras, Padre Santo, de nuestra escuela dominical. Piden que suplico, Señor, que nos llenen de sabiduría y entendimiento, Padre Santo, y que todo lo que aprendan, Señor, lo pongan a tu servicio y en tu obra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. A mí me llama la atención leer algunos comentarios que hacen algunas personas sobre el carácter de Pablo. Y de verdad que cuando uno se pone a leer, hay gente que es un crítico feo contra el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, es cierto, en su etapa fariseo, el tipo era recio en su forma de pensar, él estaba convencido, y no es mentira, que tenía una labor que cumplir. Él estaba mentalizado en cumplir esa labor, él interpretaba mandada por Dios de la mejor manera. Pero en un momento de su vida, él se encuentra con el Señor y cambia completamente su postura de un hombre perseguidor a un hombre plantador, de un hombre que perseguía, apresaba cristianos, en convertirse en un hombre que evangelizaba y convertía a personas no creyentes en cristianos. Pero cuando uno mira aún su forma de pensar, su determinación en hacer la tarea bien hecha, él no la cambia. Nosotros tenemos que pedir al Señor que el Señor obre de esa manera, a ver qué aspectos de nuestras vidas tienen que ser cambiadas y qué otro aspecto de nuestras vidas debemos poner al servicio del Señor. Y Pablo, en medio de sus correrías, sus caminatas, los sitios a donde van, llega a la ciudad de Corinto, una ciudad bastante difícil. Y él llega, evangeliza, planta una iglesia, pero luego empieza la persecución. Él tiene que salir corriendo de Corinto y hace unas recomendaciones que tienen que ver muy con el culto. Y eso lo encontramos en la primera carta de Corinto. Sin embargo, da a entender que algo continúa pasando con la iglesia de Corinto, porque él se ve en la obligación de escribir una segunda carta a Corinto. Y una de las principales características de esta segunda carta de Corinto es que Pablo está como respondiendo unas críticas. Es más, en el capítulo 2, él habla acerca de aquellas personas que le causaron tristeza, que le hicieron persecución. Cuando uno se pone a leer y escudriñar, resulta que algunos falsos profetas se levantaron y empezaron a hablar mal del llamado de Pablo. Por eso Pablo, en varias de sus cartas, él dice: yo sí soy apóstol de Cristo. Y él sustenta porque él es apóstol de Jesucristo. Y él tiene que hacer una defensa acérrima del llamado que el Señor le ha hecho. Porque hay gente que está hablando mal de él. Es más,
más, aquí en el capítulo 3, que es el que vamos a estar leyendo, él hace mención, sigue Catalina, sigue donde tu abuelita. Catalina llegó, muchachos. Hay un momento y hay un instante donde él dice y da a entender que le están exigiendo cartas como testimonio para poder llegar a predicar una iglesia que él mismo fundó. En el capítulo 3 él dice, cartas son ustedes. ¿A qué otra presentación necesitan? Si el testimonio de llamado Cristo son ustedes mismos, ¿por qué? Ustedes conocieron al Señor. Y allí, en ese contexto que les estoy describiendo, Pablo escribe esta porción de la Escritura dirigiéndose a la iglesia ubicada en el puerto de Corinto, que pertenecía a Grecia. Vamos a estar leyendo capítulo 2 de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer un poco de los versículos 4 al 13. ¿Amén? Vamos a estar estudiando esta porción de la Escritura. Les cuento que estoy muy agradecido con el hermano Luis Carlos y con él, y con él, que no lo había visto entrar. Resulta que, los que no lo saben, el hermano Luis Carlos, el hermano Luis Carlos sí lo sabe, ustedes saben que el hermano Luis Carlos sí lo sabe, y el hermano Hermes, los tres son teólogos. Y hermano, ustedes me han puesto, desde que llegaron a la iglesia, me tienen haciendo la tarea muy juicioso y gracias por esto. No, lo que prepararon. Ellos son teólogos, gracias hermano Luis Carlos, aparte de eso usted es mi maestro, gracias Hermes. Tu llegada a la iglesia se ha convertido en un desafío para mí que siento me ha llevado a crecimiento y lo mismo para mí, que gloria a Dios con ustedes. Me encanta porque cuando veo que no estoy con nada, ustedes me acercan con mucha amabilidad y me corrigen en amor. Amén. Gracias, se los agradezco. Es más, aunque usted no sea teólogo, usted nos está metiendo por controversia, acércase y me diga. ¿Amén? Eso yo los agradezco, en serio que sí. Pero vamos a estudiar la palabra. Dice así. En 2 Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 3, dice: esta confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar su vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería. ¿Cómo no se hará más bien la gloria del ministerio del Espíritu? Si el mismo ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de permanecer. Amén. Pablo, aunque se está refiriendo y aunque la carta la está haciendo a un pueblo gentil, porque se lo está escribiendo a Corinto. Corinto no era un lugar hebreo, era una ciudad griega. Y Pablo se está dirigiendo a una audiencia principalmente gentil. Nuevos creyentes no pertenecientes al pueblo de Israel. Y sin embargo, por alguna razón, él habla acerca del antiguo pacto y les menciona el hecho de Moisés después de haber recibido las tablas. Miren, esto es producto de lo mismo, por eso no hablo en contexto antes de la lectura. Esto es producto de lo que está ocurriendo. Ha llegado gente
empezó a ir a Corinto, empezó a ir a Éfeso y empezó a ir a otros lugares donde había iglesias y eran judíos que iban a judaizar la iglesia con el pretexto de como Jesús fue judío, usted tiene que cumplir con la ley judía para poder ser seguidor de Jesús. Pablo llega y le dice, no es necesario circuncisión, lo dice en la primera carta. ¿Para qué? Si la circuncisión era un acto físico y lo que Jesús necesita es está hablando de un acto espiritual, entonces habla de la circuncisión del corazón. Y esta gente, que por ser judío, entraron a la iglesia, hablaron de Cristo, lo escucharon, entonces empieza Pablo a hacer una aclaración respecto a lo que ellos están enseñando. Este versículo 6, mi hermano, es uno de los versículos probablemente más maltratados. Es un versículo mal enseñado, mal entendido, mal interpretado y por ende, pues mal enseñado. ¿Por qué? Porque algunos dicen, miren, mi hermano Luis Carlos me contaba una historia, lo estaba discipulando. Y el hermano Luis Carlos me decía, mira, hermano, en una ocasión había un pastor que no le gustaba preparar predicaciones, sino que él llegaba, se paraba en el púlpito y lo primero que abría, eso leía y de ahí en adelante predicaba. En una ocasión abrió la Biblia y lo primero que se encontró fue y Judas se colgó, se ahorcó, su cuerpo cayó sobre unas rocas y quedó reventado. Y me escribe el hermano Luis Carlos que ese predicador se asustó, cerró la Biblia, buscó la carrerita de otra página y encontró una que decía, haz tú lo mismo. El susto tan horrible, ¿cierto? Miren, yo tuve una experiencia con alguien, no es pastor, estaba empezando sus etapas de predicador. Y ustedes estábamos en iguales, ¿no? Estábamos arrancando. Y esta persona, cuando leyó este versículo, me decía, ¿sí ve Alejandro? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Uno para qué la paja todo el día estudia la Biblia. ¿Para qué los seminarios? Y eso está diciendo la palabra que la letra mata. La letra mata, si hermano, uno no tiene necesidad de preparar. No. Eso hace, o sea, ese tipo de observación demuestra que no hay entendimiento de la lectura. La mala lectura, la mala interpretación ha hecho con estos versículos un daño terrible. Aquí Pablo contesta una pregunta demostrando que su competencia viene de Dios. Esto no refleja una humanidad exagerada, sino más bien un sobrio reconocimiento del hecho de que la obra del Espíritu Santo puede realizarse únicamente por el poder que proviene a través de Dios. ¿Amén? ¿Qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que usted no tiene necesidad de estudiar y leer la Biblia. No. A eso no se refiere. El contexto del que estamos hablando respecto de Pablo está haciendo una crítica puntual a la forma en la que estos falsos maestros, estos judaizantes, se estaban refiriendo a la iglesia y cómo querían estorbar en los procesos de crecimiento espiritual de la iglesia para convertirlo en una reunión de fariseos más plena. A eso se está refiriendo. Más en onda, más de moda. Lo que querían convertir era a la iglesia cristiana en un ejercicio de fariseos un poquito más librecitos, pues, por decirlo de otra manera. Y Pablo está tomando la autoridad para decir no es verdad que, como dicen algunas personas, que suponen algunas personas que no es necesario estudiar la Biblia, porque dicen que el Espíritu Santo los instruye y que por ende no hay necesidad de quemarse las pestañas. Algunos utilizan las palabras también de Salomón que dicen que en el mucho estudio solamente hay fatiga. Y no, que no está bien eso.
Son dos textos completamente estancados. Lo primero es que Salomón se está refiriendo a ese tipo de personas que se niegan a compartir con los demás. Procesos en los que estaba atravesando él, donde por estudiar, por aprender, por ser cada vez más sabio, se olvidó de hablar, de conversar, de dirigir a sus hijos. Y consecuencia de eso, el reino fue dividido. Nada tiene que ver con estudiar la palabra, con conocer lo que el Señor revela. Y Pablo, en este sentido, está hablando de esa necesidad de que nosotros confiemos en la obra del Espíritu Santo, en la gracia, y no volver a rudimentos de la ley. Por eso habla él de letras talladas en piedra, porque en piedra fue tallada la ley de Moisés. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? Mi hermano, no se toma en cuenta de que por usted estar estudiando, por usted buscar en la Biblia, está frenando el movimiento, el mover del Espíritu Santo. No. Cuando usted lee la palabra, se prepara y estudia, usted está reconociendo el mover del Espíritu Santo en usted. Tenemos que recordar que la Biblia fue escrita por inspiración, no de hombres, sino del Espíritu Santo. Amén. Mi hermano, a veces pasamos por momentos y dificultades, y no me lo voy a tomar. Lo que voy a decir a continuación no está satanizando este ejercicio, pero sí en la forma facilista que el ser humano tiende a actuar. Allí es cuando uno tiene que notar que las promesas que venden así chiquititas empiezan a hacer daño en nuestra forma de leer la Biblia, porque tomamos la lectura que usted sacó y se regocijó en el Señor, porque salió que decía: todo lo que quise la planta de tus pies, el Señor te lo dará. El Señor me dijo: y yo quiero usted quitarse los zapatos y lo que tenga la casa que le gusta, es para mí. No. Cuando nosotros dejamos de estudiar la palabra, creemos, nos apegamos a esa promesa que es real, que es verdadera, pero no leemos el contexto. El contexto dice, el Señor dice esta palabra a Josué, le está diciendo: esfuérzate y sé valiente, y se lo dice en 3 ocasiones. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Levántate, esfuérzate y sé valiente, porque vas a tener que levantarte a tus 72 años a pelear, a guerrear, para que esa tierra sea tuya. O sea, yo me quito los zapatos, la pongo aquí y ya es mío. No. Vamos a estar en una lucha permanente para poder tomar esa riqueza que el Señor nos dio. Es la diferencia entre tomar un texto sin el contexto. La revelación nos la da el Señor. Dios dio a conocer el pecado, Dios dio a conocer la maldición que está sobre nosotros, contra nosotros, por medio de la ley. A eso se refiere Pablo en el problema de la letra. No se refiere al estudiar, se refiere a que por medio de la ley nosotros logramos identificar, el pueblo logró identificar por qué lo debíamos matar, por qué lo debíamos robar. Nos la dio a conocer de esa manera. Ahora, esa ley, el hecho de que haya creado Jesús, no quiere decir que ya no sirve, no. Por el contrario, como verdaderos creyentes que entendemos la gracia y entendemos el significado de la letra y de la ley, la obedecemos con mayor ahínco, aún sabiendo que a veces en nuestra capacidad física no vamos a poder cumplirla al pie de la letra, pero por medio de la gracia sí. Porque es Cristo quien sí la cumplió y es Cristo quien nos incluye a nosotros como hijos de Dios, no por medio de la práctica de la ley, sino por medio de la gracia. Nosotros no cumplimos la ley para ser salvos, porque somos salvos, hacemos el esfuerzo de cumplir la ley. Amén. Mire, mi hermano, algunas personas afirman, de hecho eso ocurrió con mi papá, por leer la Biblia la gente se envuelve como loquita, se enferma y se muere. Eso es un mito generado hace cientos de años.
cuántas veces ustedes lo han escuchado. Yo lo escuché de mi papá, que fue a estudiar, se enfermó y murió, y algunas personas decían, no fue por leer tanto la Biblia. Mamá, al principio eso le dolía mucho. Ahora nos reímos de ese cuento porque ya entendemos que no es así. Hermanos, leer la Biblia, estudiar la palabra, nos da la posibilidad de entender la obra que el Señor hizo, que el Señor está haciendo y que el Señor hará en la iglesia y por medio de la iglesia. La palabra de Dios, esa revelación, esa inspiración divina, aunque suene a frase de cajón, es el manual de vida de todo ser humano. Esto no es perfecto, la Biblia no es imperfecta, nuestra interpretación, por no buscar la guía del Espíritu Santo, esa sí es imperfecta. Cuando nosotros permitimos que dejamos que sea la misma palabra la que hable nuestras vidas, la que nos guíe, la que nos enseñe, entonces la palabra del Señor va a permitirnos tomar las mejores decisiones en nuestra vida. No lo tomemos únicamente por frases cortas. Leamos la Biblia completa. Hagamos un estudio concienzudo de él. Mire, la mala interpretación de la palabra nos ha llevado a creer que una persona que llega y le dice, uy, el Señor me mostró, la persona arranca por ahí, mírenlo con desconfianza, y a partir de ese momento empieza a orar del Señor. Ahora, cuando la persona dice, el Señor me inspiró, empiezan a repetir palabras que ya están en la Biblia. Es más alto que la persona diga, la Biblia nos dice, la Biblia nos muestra, la Biblia nos enseña. Porque en ella es que se revela la verdad de Cristo Jesús. Hay otra parte que dice, se clasifica y van al otro extremo, afirmando que, como ya tenemos el Nuevo Testamento, hay que estudiar el Antiguo Testamento. No, tampoco es verdad. Porque la Biblia, desde su primera letra, en Génesis, hasta el último punto en Apocalipsis, toda ella nos habla de la obra de Jesucristo. Toda ella es